Entonces, ¿quieres jugar Black Souls? Ya sea que te lo recomendó un amigo, lo viste en la portada de un video o simplemente te llamó la atención. El punto es que quieres entrar a jugar esta maravilla y ser parte de esta experiencia. Pero al mismo tiempo tienes tus dudas. ¿Cuánto dura este juego? ¿Vale la pena jugarlo? ¿Es este juego seguro para jugar en vivo? ¿A qué me estoy mintiendo? ¿Me van a cancelar si lo juego? ¿Siquiera es legal? Y todo esto responderé rápidamente, pero primero me presento. Soy el Dr. Mix, un youtuber que le hizo un video de un poco más de 8 horas tratando de explicar la experiencia de este juego. Y es una joya absoluta de juego. De hecho, en esas 8 horas aún me faltaron ciertos detalles de explicar, pero aún así en mi opinión encapsula muy cercadamente lo que es la experiencia de jugarlo por ti mismo. Por lo que si por algún motivo el juego te parece muy difícil, muy perturbador, muy crudo o simplemente muy complejo para terminarlo, puedes ver mi video directamente, que es un 90% de todo. Ahora bien, primero dejemos claro, ¿qué es Black Souls? Black Souls es un juego en RPG Maker, es obvio, pero este juego RPG Maker está claramente inspirado en Dark Souls. De hecho, podrías incluso querer decir que este es el Dark Souls de los juegos RPG Maker y estarías bastante equivocado. El juego está muy inspirado en Dark Souls y tiene un par de mecánicas de estos juegos, pero es una cosa completamente aparte. Primero que nada, Black Souls son dos juegos, Black Souls 1 y Black Souls 2. Realmente son 3, pero el primero, que se llama el Bosque de Caperucita Roja, simplemente no le llega al nivel de los dos principales. El orden de jugada es claro, primero el 1, después el 2. Aunque debo serte sincero, si yo calificara los juegos, el 1 sería un 7 de 10 comparado con el 10 de 10 que es el segundo. Y a pesar de que podrías empezar directamente con el 2, tus emociones al jugarlo no serán tan intensas como si hubieses iniciado por el 1, por lo que en mi recomendación deberías iniciar con el primero. Es muchísimo más corto y sencillo que el segundo y no es un mal juego, solo no tan bueno como el segundo. Específicamente el primero te lo pasarás correctamente en unas 20, quizá 30 horas. El segundo sí son sus 60-80 horas de juego. Y con esto respondemos a la primera pregunta, ¿cuánto me va a durar estos juegos? En total, unas 100 horas, completo. Vamos a la segunda, ¿vale la pena dedicarle 100 horas a un juego indie RPG Maker? Sí, definitivamente. Es una joya, es una obra de arte, es una carta de amor a los videojuegos y... no irónicamente, hablo completamente en serio, no conozco ni he visto a una sola persona que se haya pasado este juego completamente y que no reaccione con absoluta admiración por este. Y es que la experiencia de jugarlo es algo único, irrepetible. La comparación sonará extraña, pero este juego tiene el mismo efecto que Undertale tuvo. Es una historia llena de jugabilidad que te mantiene alerta y atento durante cada minuto de partida. Un conjunto de emociones tan fuerte y una historia que se desarrolla tan bien que yo, personalmente, desearía poder olvidarlo por completo solo para tener la oportunidad de experimentarlo de nuevo. Sí vale la pena invertirle este tiempo en el juego, definitivamente. Pero, si eres creador de contenido o un streamer directamente, a lo mejor pensarás que esta clase de juegos son más de tipo historia, que no es un buen juego para transmitir en vivo. Quizás piensas que será un juego muy lento y que no vas a tener al público entretenido. Y aquí déjame repetir la analogía. Este juego es como Undertale. Es la clase de juego que es una mina de oro para crear contenido. El juego te da absoluta libertad para su exploración e interacciones. Una persona jugándolo tendrá una ruta y una experiencia radicalmente diferente a la otra. Y esto, para los que ya lo jugaron, es muy divertido de ver, mientras que para los que no lo han jugado, provoca bastante interés. Por lo que sí, este juego es excelente candidato para jugar con una audiencia, siempre y cuando tomes un par de pequeñas medidas primero. Y esto viene con la siguiente pregunta, ¿a qué me estoy metiendo? Estos juegos, los dos, en conjunto tienen 12 finales que son drásticamente diferentes, pero que si contamos variaciones, podríamos decir que son más de 30 finales. Y cuando te dije las 100 horas, yo me refiero a que en esas 100 horas te sacas absolutamente todos los finales del juego y exploras todo al 100%. Lógicamente, si no lo vas a hacer, te va a demorar mucho menos, existiendo claramente un final verdadero al que debes apuntar y que vas a conseguir. Y de una vez te lo digo, no hay forma incorrecta de jugar Black Souls. Alguien que se sacó el final A en su primera partida está jugando tan bien como alguien que se sacó el final D. La experiencia del juego es única, es tuya, es irrepetible. Todos llegaremos al final verdadero eventualmente en ese rango de tiempo. La meta de todos los jugadores sigue siendo la misma.
pero el viaje varía. Y esto es asombroso, que vayas y descubras una forma de chisear un jefe que es considerado muy difícil, no quiere decir que lo estás jugando mal, pues no hay forma incorrecta de jugar Black Souls. Bueno, sí la hay. La única forma incorrecta de jugar este juego es con spoilers y con guías desde el inicio. Y ojo, que digo desde el inicio, pues si juegas estos juegos con tu chat activo sin moderación, habrán muchísimos anónimos que spamearán: señor streamer, haz esto, no hagas eso, anda X y habla con Y. Y siendo sinceros, esto va a destruir, aniquilar, erradicar, borrar permanentemente tu experiencia de este juego. Jugarlo de esta forma hará que un 10 de 10 se convierta en un 7 de 10. De nuevo, como Undertale. Lo que yo recomiendo, y he visto que ha funcionado excelentemente bien si lo vas a jugar en vivo, es simplemente usar dos pequeños y sencillos pasos. Número 1. Controla el chat. Ya sea con moderación activa, que es lo más difícil, ya sea desactivando lo que es una mala experiencia para el chat, o la más sencilla de todas, no leas el chat. Una vez que te completes al menos un final por tu cuenta, en ese momento puedes leer el chat, incluso puedes usar una guía. Siendo completamente honestos, el final verdadero de este juego prácticamente requerirá el uso de una guía, al menos que tengas 200 puntos de coeficiente intelectual, pero por lo menos, mínimo, pásate el final tú solo. Un final es lo mínimo. El punto es que es una maravillosa experiencia que te va a cambiar siempre y cuando la experimentes por tu cuenta. Y no deberías perdértela. Pero vamos ahora sí al elefante en la habitación. Específicamente dejé este punto para ahora, luego de dejarte claro lo increíble que es este juego, con su gameplay, con su historia, con todo lo demás. Pero Black Souls es un juego para adultos. Black Souls tiene contenido sexual explícito. Black Souls tiene representaciones de violencia física y sexual, además de escenas gráficas de contenido subido de tono en todo el sentido de la palabra. Y yo sé, a lo mejor podrías querer descartar toda la franquicia como un juego Coomer más, pero escúchame un minuto. Primero, todas estas escenas que te menciono son completamente desactivables en su totalidad. Al inicio del juego, de hecho. Apenas comienzas te van a dar la opción, ¿los quieres ver o no los quieres ver? Segundo, sorprendentemente estas escenas encajan en la narrativa de la historia perfectamente. Y es más, te lo diré con completa sinceridad, el contenido sexual de este juego es su punto más débil. No porque sea malo, sino porque los otros dos fragmentos opacan completamente este contenido. Y aquí te diré las dos opciones: o simplemente desactivas todas las escenas cuando el juego te lo pregunte apenas inicias la partida y te despreocupas de ello, o las mantienes activas. Y si estás transmitiendo en vivo, en cuyo caso deberías tener una tecla o un atajo específico para que tu OBS o lo que sea que uses para transmitir se muestre una imagen encima de tu pantalla. So this me? Tea? But stay there. We really actually... Sí, censura propia. Y te preguntarás, ¿por qué me molestaría en censurar manualmente cuando puedo solo desactivarlas? Pues porque estas escenas no solo tienen pequeñas migajas que te ayudarán a entender la historia un poco más, sino que son perturbadoras por naturaleza. Es más, la gran mayoría de escenas te van a causar adversión verlas. Y eso está bien, pues es parte de la experiencia del juego, y tomará mucho sentido conforme avances. Si te preguntas si es rentable hacer esto, a lo mejor lo ves como mucho esfuerzo. Sí lo es. En este momento la streamer más famosa que ha cubierto el juego en vivo lo hizo de esta forma, y es una VTuber, por cierto. Tenma se pasó todos los dos juegos así y lo disfrutó muchísimo. Asimismo, otros streamers lo han hecho y es completamente seguro, pero si decides solo eliminar las escenas, tampoco hay problema. No es que te pierdes de tanto realmente, pero si puedes deberías jugar con las escenas encendidas. Y puede que te preocupe la idea de que jugar un juego que tiene este contenido te pueda traer problemas al canal, pero te recuerdo Fear and Hunger, que literalmente tiene una mecánica donde tu personaje al perder una pelea será violentamente abusado frente a ti, provocándole un estado negativo llamándole sangrado anal. Y sabes bien lo mucho que se popularizó ese juego. Y ya que lo menciono, el mayor creador de contenido de Fear and Hunger, Frapolo, tiene una playlist con su gameplay completo de Black Souls desde hace mucho tiempo en su canal, por lo que no te preocupes que es completamente seguro. Y vamos a la parte más polémica: la funa, la cancelación. Black Souls tiene un fanbase muy pasional por su juego, tan pasional que gran parte de la comunidad activamente se esfuerza porque no sea reconocido. Y yo lo admito, también era parte de esta sección.
No queremos que pase lo que le sucedió a Fear and Hunger, pero el juego acaba de ser anunciado que tendrá su salida en Steam próximamente, y en los últimos meses hay más y más videos al respecto, por lo que en lugar de combatirlo y hacernos daño entre todos, es mejor aceptarlo y tratar de convivir. El juego se acerca a su fase de volverse mucho más conocido, por eso trataré de que los nuevos, los que ahora les dicen turistas, y yo también lo he dicho, tengan la mayor experiencia posible jugándolo. Pero sin embargo no todos somos así. Aún sigue sucediendo que saldrán muchos individuos, principalmente en Twitter, a llorar porque estás jugando el juego y tratar de reclamarte por jugarlo, algunos actuando como que no son fans del juego para hacerte sentir mal. Y quiero que, como recomendación, así como cuando se enojaron cuando jugaron el juego incestuoso, con Clinical Trials, con Fear and Hunger, con Genshin Impact, con Stellar Blade, o todos los juegos que son catalogados como problemáticos y realmente resultan ser joyitas, simplemente ignóralos. Juega tranquilo, transmite tranquilo y disfruta la experiencia jugándolo porque te repito, solo puedes experimentarlo la primera vez. Y como recomendación, cuando acabes el juego ven a ver mi video de 8 horas para ver qué te faltó y que tu experiencia sea más completa. Y ahora, para terminar, un mensaje muy especial que nos viene desde el otro lado del mundo, de una VTuber que cubrió Black Soul en su canal de YouTube y que aparte su modelo está claramente diseñado en el estilo de Black Souls. Y al igual que nosotros, está muy emocionada por ver la siguiente entrega de esta maravillosa serie. Muchas gracias por tu saludo. ブエナスタルです。スペインに住むブラックソウルファンの皆さん、はじめまして。僕は YouTube で活動している日本の個人 VTuber 怪獣娘アスパラスと言います。皆さんが大好きなブラックソウルは日本よりも海外のファンが非常に多いゲーム作品となっております。SNS でも海外からのファンアートが日々投稿されて、同じブラックソウルファンの怪獣ちゃんとしてはとても嬉しいです。また、そんなブラックソウルですが、近々スチームにて無印のブラックソウル、こちらの方が発売されます。また、現在寿司勇者トロさんが制作している新作ゲームデッドレッドフード、こちらも現在進行形で制作中とのことです。いつ発売されるかはわかりませんが、もし発売されたら皆さんよかったら買ってみてください。それでは今度会うときは YouTube でお会いしましょう。Que tenga buenos días。